Noticias, bienvenido Francisco. Jueguen, bueno, 183 el dólar. Sí, Pancho, buenas noches. Efectivamente, otra jornada caliente en el mercado cambiario. El dólar blue 183 pesos, el contado con liquidación, a pesar de las medidas que tomó el ministro Martín Guzmán en las últimas horas, también subiendo. El riesgo país casi llegando a los 1.500 puntos. El mismo nivel que, ¿te acordás aquel lunes en el cual acusaron a Mauricio Macri de haber devaluado a propósito después de las PASO? Bueno, estamos llegando al mismo riesgo país que ese día, después de una reestructuración de la deuda exitosa. O sea, estamos a nivel de default cuando en realidad acabamos de liberar, digamos, los vencimientos por los próximos 3 años, Pancho. Y hoy estuvo el ministro Guzmán, vos lo mencionabas recién, en un encuentro virtual con empresarios. A mí me llamaron la atención algunos cambios de diagnóstico, porque en definitiva lo que ven los analistas privados es que el gobierno no está acertando en el diagnóstico y está atacando más bien las consecuencias que las causas subyacentes. Y Guzmán dijo, por lo menos para mí, 3 cosas importantes que sonaron de manera diferente a cuál era el discurso del gobierno en los últimos tiempos. Por un lado, que la emisión de más en el medio de la pandemia era lo que estaba generando la tensión cambiaria. Bueno, pero eso, ya que el ministro de Economía hable de eso, es un paso distinto del que venía dando... Por eso, es un matiz diferente. No digo Guzmán, pero sí muchos en el gobierno. Por eso, acordate que a Guzmán lo empoderaron en las últimas horas, lo nombraron un primus inter pares en el gabinete económico, y es hoy la cabeza, digamos, de las decisiones económicas. Esta es Acordate que en el gobierno muchos dicen que la inflación es multicausal, empezando por Axel Kicillof, digamos, que no es un efecto... Exactamente, que la emisión no genera inflación. Bueno, acá, en definitiva, Guzmán está diciendo, bueno, tuvimos que emitir más de lo que preveíamos y esto está generando tensión en el mercado cambiario. Otra cuestión, es necesario un ancla fiscal. El tema fiscal es un problema, lo está diciendo Guzmán, lo está reconociendo, y esto también parte del diagnóstico. Y otro detalle en el discurso que hoy el Ministerio de Economía se encargó también de difundir entre los medios, que son importantes las reglas de juego, claras para el sector privado. O sea, son 3 cosas que si uno hubiera hablado con cualquier empresario en el coloquio de día que terminó la semana pasada, te decían, son cosas que el gobierno tiene que entender para cambiar de alguna manera el curso de la situación actual, ¿no? Eso, y Guzmán acaba de anunciar algunas medidas, después las vamos a estar charlando, para lo que tiene que ver con la construcción. Pero blanqueo, baja de impuestos, otra de las cosas que piden los empresarios, baja de impuestos, blanqueo y créditos para los que quieren comprar un departamento. Déjame darle la bienvenida a Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy amable. Bueno, ¿Guzmán tiene un diagnóstico correcto de la situación para vos? El pobre Guzmán está tratando de encontrar, es un hombre en busca de su propio diagnóstico para justificar la posición en la cual está. ¿Y eso es bueno o es malo? El pobre hombre está tecleando. Es malo, pero no tratemos de ilusionarnos demasiado. Guzmán no es Cavallo y Alberto Fernández no es Menem. Voy a decir por la referencia que yo hacía recién. ¿Perdón? Por la referencia que hacía recién al Cavallo distinto con De la Rúa y distinto con Menem, digamos. Y no, obviamente, este gobierno es una cosa extraña. Este gobierno no son las 12 o 13 personas que uno ve en la mesa de gabinete. Ciertamente no es Alberto Fernández con sus ministros. Incluso si le incorporamos a Cristina Kirchner, no es el gobierno. Este gobierno son cientos, por no decir miles, de diputados, senadores, intendentes, legisladores, gobernadores a nivel nacional y provincial y municipal, que constituyen esa alianza extraña centrada alrededor del kirchnerismo, pero que yo llamaría populismo, chavismo, basado en el asistencialismo, que ha tomado el poder y no tiene una línea única de comportamiento, y está basado en estos miles de personas que constituyen las bases de lo que ellos llaman el movimiento, que son desubicados totales,
que compiten entre sí para ver quién propone la locura más grande. O sea, claro, Carlos, pero perdón, vos decís... cualquiera de los 13 apóstoles o dirigentes que trate de proponer algo sensato, las bases se lo comen crudo. Ahora vos decís... Con lo cual te quiero decir que ni siquiera Cristina Kirchner es capaz de hacer un arreglo sensato con el Fondo Monetario Internacional. Pero Carlos, vos decís que ha tomado el poder. En realidad ganaron las elecciones y probablemente mucho del electorado está reclamando este tipo de medidas que pueden ser contradictorias. Sí, exactamente, sí. Y ese electorado es representado por esos miles de personas que yo te dije. Lamentablemente es así. Ahora, Carlos... Se sienten representados por Cristina y por la Cámpora. Carlos... Es verdad. En la medida que hagan lo que se espera que hagan, o sea, que continúen con la fiesta permanente. Ahora, ¿no hay un problema peor, Carlos? Porque recién lo decía muy bien Francisco Jueguen, ¿no? Que estamos con un riesgo país muy similar o igual al que tenía el gobierno anterior, Mauricio Macri, que es de una postura completamente distinta en lo económico, en lo político, ¿no? Esto es más grave todavía, porque digo, más allá de lo que estás diciendo, tema de asistencialismo, toma de tierras, muchas provocaciones, parecería que desde dos doctrinas muy distintas llegan a la misma conclusión. ¿Qué es lo que habría que hacer en este momento y con qué posibilidades de parar el dólar o de bajarlo? Espérate, ¿en qué momento de Mauricio Macri? Yo ya la verdad que la serie de Riesgo País ya paría tanto y soy tan viejo que ya no me acuerdo. No, después de las PASO. Claro, cuando perdió las PASO. Macri, antes de agosto y después de agosto. Claro. Después de las PASO, digamos, pero todavía su gobierno. Después de las PASO el Riesgo País es de Cristina Kirchner. ¿Qué querés que te diga? Después de agosto se abrió la caja de Pandora, salieron las erinias al cielo y se acabó la Argentina. Pero digo, de abril del 2018 en adelante hubo muchos, hubo tsunamis financieros. Sí, cuando sube las tasas la Reserva Federal. Claro. Se estaba armando. Yo ya era un opositor firme a la política de endeudamiento del Banco Central que estaban siguiendo los Golden Boys desde el principio. Decía que se los iba a llevar puesto y por supuesto se los llevó puesto. Para mí llevárselos puestos era crear las condiciones sociopolíticas para que gane el kirchnerismo. ¿Okay? Y el mercado fue descontando eso y fue subiendo el riesgo país a medida que aumentaba la posibilidad de que gane el kirchnerismo. Carlos. Y finalmente en agosto con las PASO eso ocurrió. Carlos, ahora no tengo en mi mente en este momento realmente el total de la serie del riesgo país. No, está bien, pero son esos dos saltos, sí. Carlos, recién usted hablaba del problema de las bases, ¿no? Y decía como que las bases estaban dictándole la política económica al gobierno. Asumo que las bases se refieren, no sé, a la sociedad civil o a parte de la sociedad civil. ¿Qué cree? Sí. Porque, y estaba criticando las políticas asistencialistas, pero digamos que las políticas asistencialistas, el IFE, por ejemplo, no se aplicaron solamente en Argentina. Muchos otros países frente a la pandemia aplicaron ese tipo de políticas, sin ir más lejos, Estados Unidos. O sea, ¿usted está en contra de la política en sí? ¿O usted, por ejemplo, el IFE? ¿O está diciendo que solo para el caso Argentina eso no debería aplicarse? Bueno, yo te voy a hacer una explicación acá. En el mundo deben existir alrededor de 140 países y alrededor de 3.000 políticas. Yo no considero científico ni justo elegir una política que se aplica en 4 países y decirme que eso la convierte en válida. Porque también es probable que el IFE se aplique en Zambia y también se aplique... No, yo le pregunto si a usted le parece válida, ¿no? Dependiendo de dónde se aplique. No. Lo que te quiero decir es que eso no la convierte en válida. El hecho de que Estados Unidos aplique el IFE, yo te diría, bueno, apliquemos el IFE, pero también apliquemos todas las políticas que aplica Estados Unidos. ¿Okay? O sea, no tengamos IVA, no tengamos impuestos al trabajo, no tengamos las leyes laborales. Tengamos el nivel de apertura de Estados Unidos y tengamos el impuesto a las ganancias a los niveles de Estados Unidos. Carlos, ahí entonces seamos un país rico y démonos entonces, tengamos el nivel de riesgo país de 0 como tiene Estados Unidos y no de 1.400 y démonos entonces el gusto de aplicar el IFE cuando hace falta. Pero nosotros
tenemos las malas políticas de cada uno de los 140 países. O sea, tenemos 140 malas políticas recogidas de cada uno de los 140 países. Entonces no es un argumento decir apliquemos el IFE porque Estados Unidos lo aplica. Carlos, recién cuando Francisco Jueguen comentaba que en el ámbito del Ministerio de Hacienda, el ministro Martín Guzmán está pensando políticas de mercado, políticas sensatas para lo que pide el mercado para salir de la crisis, y uno piensa que, bien lo explicaba usted, el ADN del kirchnerismo, el ADN populista del kirchnerismo, no condice con esa política de mercado. Esto podría llevarnos a tener, además de un problema económico, un problema político, porque van a colisionar las intenciones de instalar políticas de mercado de parte del ministro Guzmán y las intenciones políticas del sector que llevó al gobierno que puso a Guzmán como ministro de Hacienda. Bueno, el ministro Guzmán no tiene un ADN de mercado, yo te diría. O sea, el kirchnerismo aumentó en 20 puntos del PBI durante el gobierno de Néstor y Cristina, el gasto público, y el otro día yo lo escuché al ministro Guzmán en la cara decirle a un periodista, ¿quién le dijo que vamos a reducir el gasto público? O sea, el ministro Guzmán está contentísimo con un nivel de gasto público del 44% del PBI, que directamente es casi todo redistribución, asistencialismo. En todas las propuestas de ajuste que se han hecho, ninguna es de reducción impositiva o de reducción de gasto. Son todas de más gobierno para salir de la pandemia en la cual estamos, pandemia económica. Ahora, Carlos, en realidad... No está en el ADN del ministro. Yo te diría una cosa, el peronismo surgió como populismo asistencialista, apoyado en los sindicatos, y el peronismo fue reemplazado por los montoneros, que son el kirchnerismo. O sea, son las bases que le piden más asistencialismo y más populismo. Hoy en día el peronismo y los gordos de la CGT son el peronismo racional. Han sido desplazados por la Cámara. Bueno, pues tiene mayoría, digamos. Esa es la triste realidad. Es un gobierno democrático, o sea, en el sentido que fue elegido por la mayoría. O sea, Sí, evidentemente la gente quiere este tipo de políticas. Yo no estoy criticando la democracia. Sí, claro. Yo no estoy criticando la democracia. Lo que yo digo es que contrariamente al comunismo soviético, en la cual el comunismo vino de arriba para abajo, acá el comunismo, el asistencialismo, está viniendo de abajo para arriba. Es el pueblo argentino el que quiere, una parte del pueblo argentino, el que quiere más asistencialismo. Ahora, y el asistencialismo se reproduce a sí mismo. Yendo a lo más técnico, digamos, hoy el ministro Guzmán prevé un rojo fiscal este año de 8 puntos del PBI, pero el año que viene está pensando en un déficit de 4,5 puntos del PBI, claro, con una gran emisión monetaria todavía, pero ahí hay una reducción, si se quiere, del déficit, incluso está pensando en aumento de tarifas en base a la inflación, el IFE y el ATP, que son cerca de 77.000 millones de pesos de gasto mensual, no van a estar. Digamos, ¿crees que ese ajuste que hace el ministro no es suficiente para tranquilizar al mercado? Lo que no es suficiente es cómo se financia ese déficit. Mira, yo te diría una cosa, vos me trataste de sacar de la línea que yo estaba siguiendo. Estamos tratando de analizar un proceso que ya lleva, yo te diría que casi 100 años, de deterioro de una economía que se trata de llamar de mercado y no lo es desde las bases, y lo tratamos de analizar con las herramientas de la economía neoclásica y de mercado, y no lo es. O sea, vos le estás dando atención a numeritos finos. El ministro Guzmán dijo que el déficit que puso en el presupuesto va a ser 4,5 y lo va a financiar con no sé cuánto de dinero y con no sé cuánto de deuda. Y no te das cuenta que no le dan la menor atención a esos números. Si esos números no les cierran, te van a expropiar otra cosa y nada más. Que es lo que vienen haciendo desde que yo nací y desde antes que yo naciera. ¿Vos lo conocés a Alberto Fernández, Carlos? ¿Tenés trato con él o tuviste alguna vez? Estuve una vez media hora hablando con él, personalmente. Ok. ¿Vos crees que él piensa de manera populista? O sea, esto que vos estás planteando, ¿vos crees que él no lo ve? Alberto Fernández, en media hora yo no te puedo decir lo que piensa. Sí. En el momento que yo lo vi pensaba como un liberal.
Bueno, por eso te también pregunto. estuvo en el gobierno de Cavallo, también estuvo con Menem, también estuvo, en fin, estuvo con muchos gobiernos. O sea que es difícil saber lo que piensa. Eso pasa, eso es una propiedad de muchos de nuestros políticos. No sabés si piensan. Es cierto, pero yo te quería preguntar, porque no sé si hay... yo planteaba al principio, ¿no puede ser una oportunidad para aplicar reformas de fondo impopulares, ya que tenemos un desastre económico, el COVID? Se puede hasta echarle la culpa al gobierno anterior, digo, pensando como razona el gobierno. No, yo creo que acá lo que precisás en la Argentina, si creyeras en mi diagnóstico, porque alguien me tiene que explicar por qué la Argentina hace 70 años que está cayendo, ¿okay? Institucionalmente, en niveles de educación, está destruyendo sus instituciones, no solo está destruyendo su economía. Alguien que tiene que venir de la política, porque no fue Borges, no es culpa de Borges esto, tiene que convencer a esas bases que demandan populismo, que demandan asistencialismo por parte del Estado, que no quieren a los ricos, que no comparten la ética del trabajo que demanda la economía capitalista de mercado, va a tener que convencerlas. Y yo no creo que Alberto Fernández sea la persona capaz de hacer eso, porque Alberto Fernández no cree en nada, o sea, cambia de un lado para el otro. Pero convencerlas implicaría generar ciertas condiciones que a esas personas en algunos contextos les permita vivir, ¿no? Y muchas de esas bases a las que usted se refiere son personas muy pobres que están en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, no es gente a la cual la convences diciéndole que no pidan, ¿no? Como me parece que hay una cosa medio capaz racional o voluntarista en lo que estás planteando. No, bueno, en este momento tenemos, que yo sepa, son 47% los pobres del segundo trimestre del 2020. Es sabido que el argentino, una gran proporción del pueblo argentino no comparte la ética del trabajo, la ética capitalista del trabajo. He visto montones de estadísticas que el país, Argentina, en las encuestas es el que menos quiere a los Estados Unidos. Es difícil pensar que el 50% de la población no quiere trabajar. ¿Perdóname? No podemos pensar que el 50% de la población no quiere trabajar. No es un problema de gente que no quiera trabajar, me parece. Bueno, en parte no los dejan y en parte no tienen ganas. Es sabido que no. Es resabido que no. Vos ves las colas, vos ves la manifestación. El otro día había una manifestación en el Obelisco que debía haber 20.000 personas por lo menos, con los carteles del Che Guevara, los carteles rojos, el partido, yo qué sé cuánto, todos los partidos de la izquierda, pidiendo más planes trabajar, como los llaman ellos. Y después te mostraban en la otra mitad de la pantalla que un restaurante había pedido, creo que 10 o 12 personas, porque permitieron trabajar a los restaurantes, y había 1.500 personas haciendo cola. Es impresionante. Carlos, me quiero centrar... Es impresionante la discrepancia entre los que piden planes y los que piden trabajar. Es brutal la diferencia. Y es resabido de que hay familias que simplemente se dedican a coleccionar planes sociales, asistencialistas, a través de los hijos, a través de la madre de familia y a través del padre de familia, y prefieren eso a conseguir un trabajo legal en blanco porque perderían los planes. Carlos. Y el gobierno fomenta eso, y el gobierno lo fomenta. En fin, ¿Me esperás? yo no estoy diciendo que el argentino no quiere trabajar. Digo que una gran masa de argentinos comparte la ética del no trabajo y que, de ser posible, prefiere vivir del asistencialismo. Y eso no es un insulto, es una elección, simplemente es una elección. Y que una enorme mayoría de los argentinos preferiría ser empleados públicos, no te quepa la menor duda. Carlos, me esperás unos instantes que hay una información de hoy que el gobierno
allanó 10 cuevas, creo que fueron, ¿no, Francisco? Sí. En el contexto de una Peruanos. causa de lavado, ¿no? Sí, en un contexto de causa de lavado y narcotráfico, de que ya lleva 2 años abiertos, obviamente esto generó en un primer momento dudas a qué vinculación tenía esta acción, particularmente de gendarmería, en el microcentro, en un contexto en donde el dólar blue estaba casi en los 183, obviamente. Esto genera más ruido en el mercado porque la explicación llegó después, digamos, de que esto tenía que ver con una causa. Se vieron los micros en su momento, gendarmes con armas largas entrando a las cuevas y fue, si querés, Pancho, volver a vivir alguna circunstancia que ya vimos en el kirchnerismo, impulsada en su momento por Guillermo Moreno, para controlar las cuevas. Finalmente no fue eso, esto estuvo vinculado de vuelta a una causa que ya lleva 2 años, que tiene que ver con el lavado de dinero y el narcotráfico, pero metió ruido en el mercado cambiario, obviamente. Carlos, ¿esto incide también, más allá de la situación judicial, mete presión sobre el mercado cambiario? ¿Qué te parece? Todo el microcentro tapado de troopers de Guerra de las Galaxias en horas de operación del mercado, justo en el día en el cual se está testeando la política del ministro Guzmán de controlar el contado con liqui y el dólar bolsa. O casualidad que es una causa que tiene 2 años y se le ocurre a alguien, todavía no sabemos a quién, mandar a la gendarmería con fusiles FAL de repetición que mandan 700 balas por minuto. Mucha casualidad, demasiada casualidad. No puedo decir nada más porque no tengo la más leve idea, salvo que alguien dice en la prensa de que es una causa que tenía 2 años. Eso es todo lo que sabemos. Y después alguien más en la prensa que dice que era un grupo de peruanos. Y en fin, peruanos operando en el microcentro, en cuevas de dólar paralelo, todo suena muy raro. Eso es todo lo que puedo decir. No hay información. La única información que tengo es la gendarmería controlando el dólar. Punto. Carlos, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, saludos. Preguntaba recién si lo despedíamos o no porque no tenía los tiempos.